Esto es tan natural como vender. Si eres un profesional de las ventas B2B, este es tu podcast. Estoy llamando Ricard Abril, consultor y formador en ventas B2B, y me acompaña una vez más mi amigo Alejandro Tomás, formador también y fundador, que no me salía la palabra, fundador de Tu Coach Ejecutivo. Y hoy tenemos nuestra primera invitada en este podcast. Tenemos a Eva Mazuecos, humanizadora de empresas. Buenos días. Buenos días, buenas Buenos días, tardes. Buenos días. Oye, qué gustazo estar aquí acompañada de dos cracks como vosotros y por Placer, haberme igual. invitado. Desde luego que sí, aquí estamos. Hoy venimos con ganas de guerra, de hablar de ventas, burnout y liderazgo. O sea, nos espera una conversación potente. Sí, sí. Y los que como conocéis ya sabéis que me gusta ir a saco y empiezo ya con la primera pregunta. Ya, saco, madre mía, jolines. Bueno, si Venga, quieres, para si quieres calentar contar algo, motores. si quieres contar algo, adelante, pero si no, empezamos a Cuéntanos saco. sobre ti, Eva. ¿Quién eres, Eva? Que la Bueno, audiencia nos escuche. pues sí, un placer saludaros a todos y a todas. Soy Eva Mazueco, soy humanizadora de empresas. ¿Y esto qué es? Pues es una gran pregunta que me hace poca gente, la verdad, porque afortunadamente se entiende bastante bien. Pues bueno, soy consultora de empresas, acompaño a las empresas en desarrollar el potencial de todas las personas con las herramientas que he adquirido y que he aprendido. Inteligencia emocional, acompañamiento de equipos para generar equipos de alto rendimiento, además en comunicación y liderazgo. Básicamente es esto, acompañar a las empresas a generar esos entornos donde emocionalmente nos podamos sentir a gusto, generando esos beneficios ya no solamente para nosotros, sino para el equipo y en conjunto para la organización. Así que, ¿qué más se puede pedir? Qué necesario es, porque tenemos que madurar mucho. Y venga, ahora sí que te la lanzo. Yo creo que muchos hemos pasado por ahí, no sé si es tu caso. ¿Has sufrido burnout, Eva? Sí, sí. Sí. Bueno, esa sensación de estar siempre agotado, de estar frustrado, de estar que no puedes con tu vida, mucho estrés y sí, a los 37, 36, 37, porque tengo 44. Así que sí, lo sufrí, lo padecí en mis carnes y en mi cuerpo, además. ¿Y sabías que era burnout? No lo sabía hasta que ya empecé a meterme, ¿no? A curiosear, a bichear y digo, ostras, ¿qué me está pasando, no? Porque esa fue para mí el golpe fue cuando ya se manifestó en mi cuerpo, cuando ya las señales ya no solamente estaba ansiosa, ¿no? Por las noches no descansaba bien, bueno, mi estado emocional pues estaba en declive absolutamente, sino que ya cuando ya llega al punto de que mi cuerpo me dice Eva y me llaman a la puerta y me dice te tienes que operar. Y es ahí cuando esa gran señal, esa primera gran señal fue para mí como una manera de decir wow, me tengo que replantear muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y fue en ese momento cuando se despertó en mí esa curiosidad de decir, bueno, ya está, Eva, ¿cómo quieres vivir tu vida de aquí a partir de en adelante, ¿no? Y esa fue la toma de conciencia más brutal que yo he experimentado. El cuando te dicen, venga, que te tenemos que operar. Mente y cuerpo van conectados, entonces no podemos obviar que las señales que nos envía nuestro cuerpo, y yo las obvié durante mucho tiempo. Entonces es súper importante observar cómo nos sentimos, porque si no al final sale por algún lado o por otro. Sí, sale o peta, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Tarde o temprano el volcán termina explotando, ¿no? No ¿Tú has puedes... tenido, Ricard, burnout? Sí, a mí también me costó su tiempo reconocer que realmente que eso no podía seguir de esa manera. Realmente tienes señales, pero bueno, como decía Evan, ¿no? Las vas obviando, vas mirando a otro lado y llega un punto que dices, esto no es normal, no puede ser, ¿qué me está pasando, no? Y hasta que no haces el ejercicio de parar y autoanalizar y autoconocerte mejor de lo que está ocurriendo,
pues hasta ese momento no eres consciente de lo que está... Que nadie te lo está explica, ocurriendo. ¿eh? Nadie te dice cuáles son los síntomas, nadie, o sea, no sabes. Yo también tuve y me di cuenta, dije, es como si tuviese una bajada de tensión bestial y me tiré en la cama. Yo que intento ser una persona activa, siempre esforzándome, y ese día me quedé sin ganas de levantarme de nada, ¿sabes? Y dije, no puede ser. Yo no, lo que decía Eva, yo no puedo permitir esto en mi vida, ¿sabes? Y cambié de trabajo. O sea, imagínate. Al final, si no paras tú, la vida te para. Vaya, La vida te para. vaya. Esa es una gran frase que yo leí porque a mí me encanta leer. Los que estamos en continuo aprendizaje y autoconocimiento estamos siempre curioseando, bicheando, investigando, leyendo mucho. Y es verdad, es verdad. Cuando tú no quieres darte cuenta, ¿no?, de que hay algo en tu interior que te hace no estar bien, al final te tiene que llegar algo como me llegó a mí, que digas, bueno, aún así os tengo que decir que no pasa, ¿no? Pasó la operación y tal, y después fue como, bueno, Eva, ahora volví al trabajo y ahora es como, bueno, ahora me tomo las cosas de otra manera, ¿no? Pues a ver de qué manera lo puedo hacer. Pues no aprendí lo suficiente y otra vez me tuvieron que volver a operar. ¿Por qué? Porque hay un momento que coges y es como, bueno, más cuidado, menos estrés y tal, pero al final, ¿qué pasa? Que tenemos un programa aprendido y volvemos otra vez a actuar de la misma manera, a tomar las cosas de la misma manera, y entonces, bueno, dices... y yo era consciente, ¿eh? Yo era consciente de que, ostras, Eva, si sigues por ahí, no vas a acabar bien, ¿sabes? Y me tuvieron que volver a operar. Entonces, ahí fue cuando ya dije, bueno, ya, se acabó, pero ya en ambos sentidos, ¿eh? Tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿eh? O sea, fue como un cortar desde aquí y volver a empezar en los dos sentidos, ¿eh? Es un cambio de vida, ¿no? Total, total, Hmm, total. Y sí. entonces es a partir de ahí cuando yo empecé como madre de dos hijos que tengo, ¿no? Uno de 19 y la otra que tiene ya 12, casi, pues fue cuando como madre, como en ese papel de madre, tiré para mí y digo, bueno, yo quiero entregarles a mis hijos lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, ¿no? Entonces para eso pasa por cuidarme yo primero para poder seguir cuidándolos a ellos en calidad. Entonces a partir de ahí empecé con la educación emocional, con la bioneuroeducación, con la neurociencia, con la inteligencia emocional, PNL, bueno, todo este camino de aprendizaje, y luego uniendo puntos también, porque esto también es una frase que me dijo un amigo mío, ¿no? Dice, Eva, al final te vas a dar cuenta de que vas a acabar uniendo puntos. ¡Qué frase tan buena! O sea, es que al final es como coger de todo lo que hemos experimentado, hemos aprendido y lo agitamos así y empezamos a sacar nuestra mejor versión con nuestro producto, con nuestra marca profesional y yendo a por todas, ¿no? O sea que ha sido un camino muy complejo, eso sí, pero muy, muy realizada y muy orgullosa de llegar hasta donde he llegado. Qué bien. Creo que es revelador, ¿no? En tu caso, pues fue el poder dar lo mejor a tus hijos, ¿no? Tener ese propósito que va más allá del Sí, profesional, incluso el personal, ¿no? Que ya no lo haces solo por ti, sino lo haces por el entorno. eso Yo es. creo que es un punto muy, muy relevante, ¿no? Porque si no te hundes, te puedes caer en la depresión, puedes caer en otras cosas, ¿no? Y tener ese rescate, ¿no? Lo hago ya no por mí, lo hago por los Sí. demás. Sí, 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 porque si estás tú bien, los demás estarán bien. Ese es el punto también de humildad con uno, ¿no? De reconocer que no estoy bien y si yo no estoy bien, los demás no estarán bien. Claro. Y los que más quiero son los que están a mi lado, que son mis hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es volver a construirse, ¿no? Porque para volver a construirse, el autoconocimiento tiene eso, ¿no? Esa valentía de ir hacia abajo, de ir hacia lo más profundo, de trabajarse para que al final podamos aprender a reconstruirnos de dentro hacia afuera. Genial, genial. Pues vamos, estabas hablando un poco cómo te reconstruyes tú misma, ¿no? Pero yo muchas veces también te voy a poner un ejemplo práctico que también ocurre a menudo, ¿no? Estás en un equipo de ventas, te ascienden a jefe de equipo y ese movimiento ha sido porque había, ¿no? El jefe anterior se va,
había hecho un liderazgo probablemente tóxico. Claro, tú cuando llegas allí jefe de ventas, que sabes que hay gente que probablemente está tocada anímicamente, incluso pues está al borde del colapso, ¿tú qué harías en esa situación? ¿O qué no harías, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes apoyar a tu equipo para sanarse, ¿no? O recuperarse de esa situación límite que pueden estar viviendo? Pues sobre todo me lo preguntas como profesional, entiendo, ¿no? Sí, claro. Como persona también, obviamente, como persona también, pero... Bueno, es que, mira, os voy a decir una cosa, yo no sé si esto pensáis lo mismo, pero al final lo personal y lo profesional van de la mano, van de la mano. O sea, si tú estás bien personalmente, trasciende a lo profesional y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué harías? Pues empezar por observar al equipo, sobre todo, ¿no? Creo que eso es una habilidad, yo, en mi caso, innata, yo soy muy observadora, me encanta observar, creo que se aprende mucho observando y a partir de ahí, pues, escuchar al equipo, escuchar cuáles son esas necesidades, ¿no? ¿Cuál es su día a día? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos desafíos? Creo que una manera de acercarse al equipo es empezar por hablar con el equipo. ¿Por qué? Porque si hablamos con el equipo desde una posición de uno más, no desde la parte de un líder, como un líder venía siendo, ¿no? Con este ejemplo que veníamos teniendo con el líder anterior, ¿no? Sino uno más. O sea, yo vengo aquí en calidad de uno más. Evidentemente, sí que por rol me toca ser líder, ¿vale? Pero yo me considero una persona más que vosotros, que rema con vosotros, que está en vuestros peores momentos, en vuestros mejores momentos. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental ganarse la confianza de cada una de las personas de tu equipo, ¿vale? Cuando nos ganamos la confianza, eso se nota, cambia el clima, o sea, cambia la manera de llegar al trabajo, cambia la manera de expresarnos, cambia nuestro lenguaje no verbal. Hay un montón de elementos ahí que hacen que tú te sientas a gusto. Y si tú te sientes a gusto con las personas que tú estás trabajando, al final todo va rodado, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. Yo creo que has dicho un punto muy importante, más que observar, escuchar, ¿no? Porque muchas veces no el que más chilla o el que más exterioriza las cosas es el que más sufre, ¿no? Quizá hay gente que lo camufla o lo sufre en silencio y si no escuchas no lo sabes. Sí, lo que pasa que yo observar, esto es algo que Alejandro entenderá muy bien también por la parte de acompañante y facilitador y coach. Observar es una herramienta muy potente dentro de nuestra manera de hacer. Es nuestra brújula también, ¿no? Porque sobre todo yo me encuentro con bastantes equipos en los que si no es con esa observación, tú no sabes detectar muchas cosas en los equipos, ¿vale? No sabes si hay una persona que se aleja, no sabes si hay una persona que no participa, no lo sabes hasta que no te das cuenta. Esa observación implica mucho conocimiento a la vez, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, de cuando ya hemos generado esa confianza, es coger y decir, bueno, vale, vamos a marcar un objetivo general y unos objetivos específicos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a trazar conjuntamente un plan de acción. ¿Para qué? Es un grow. Claro, ¿para qué? Para que podamos ir paso a paso consiguiendo metas, consiguiendo pequeños logros que al final nos vayan a conducir a un objetivo común, un objetivo general y al final unos beneficios tanto para el equipo como para la empresa. ¿Vale? Eso es lo que yo haría. ¿Y ya les haces coaching directamente? Es decir, ¿ya les haces el proceso de coaching con el Grow o es más adelante? Bueno, si me hablas de que cuando trabajo en equipo, yo automáticamente lo que hago primero es identificar en qué fase está el equipo. ¿Vale? A partir de ahí o vamos hacia atrás o vamos hacia adelante. Sobre todo siempre buscando el alto propósito, el alto rendimiento. ¿Vale? Mapa sistémico del equipo también, ¿no? Para ver qué relaciones, poder informal, etcétera, ¿no? Exacto. Y ahí, con esa habilidad de observación, evidentemente, pues ya detectamos pues si hay alguna persona pues que está más retraída, que no expresa, que no participa, y entonces ofrecemos ese acompañamiento a nivel más individual. ¿Vale? Pero esto es algo que no podemos imponer, no podemos obligar. Claro, es bueno que para la audiencia indiquéis, ¿no? ¿Qué significa grow? Y porque ahora Eva se estaba refiriendo a la W, ¿no? El willingness, la voluntad, pero yo creo que es bueno que hagáis vosotros rápidamente qué significa grow y por qué es importante y es una herramienta muy potente.
Bueno, pues digo yo, Alejandro, o dices Todo tú. tuyo, todo tuyo. Vale, pues para mí el growth es el growth mindset, ¿no? Es la mentalidad de crecimiento, es ver de qué manera podemos evolucionar, ya no solamente a nivel individual, sino a nivel de equipo, que es de lo que nos trata ahora, ¿no? Para mí es básicamente eso. Si quieres añadir algo más. En la parte de coaching, Grow es un proceso también que es Goal, Reality, Options, Will. Y es un sistema de goal. Marcas un proceso genérico. Quiero sentirme mucho más integrado en el equipo. Por ejemplo, eso podría ser tu goal, pero tiene que ser más smart, ¿vale? Dentro de un año quiero estar integrado y lo voy a medir de esta forma. Chequeas la realidad para ver cómo estás de lejos versus ese objetivo que tienes, valoras las opciones que tienes y luego a través de esas opciones, que es un poco lluvia de ideas que trabajas, aparte del coaching, es mucho espejo, ¿vale? Un coach no te tiene que decir lo que tienes que hacer, eso es mentoring, entonces se pueden combinar en algunos aspectos, pero si es de esta parte sistémica, emocional, tiene que ser respetuosa. Y luego la parte de Will, que es lo que decía Eva, que es el plan de acción. ¿Vale? Entonces es un sistema que va estupendo y como hemos dicho alguna vez, Ricard, va genial también enlazado con la venta consultiva. Porque es escuchar, es entender, ¿sabes? No es pegarte un pitch de venta y ir a tal. Observa, pero bien, ¿eh? Observar bien, preguntando y al final es natural. Vender naturalmente, como tu podcast. Sobre todo Ricard. porque yo me acuerdo que en la parte más comercial, yo me acuerdo que en una época de mi vida me decían, tienes que dedicar al cliente o a la persona que tengas delante, para mí era un cliente, pero también me decían que no era una venta, pero para mí era una venta, ¿no? 15 minutos, como mucho. Tienes 10 minutos, 15 minutos para poder hacer una venta. Y yo era como, vale, sí. Bueno. Yo me lo eché a las espaldas, yo dije, bueno, claro que es una habilidad también que se va cogiendo, evidentemente, ¿no? Pero cuando te inicias, te hablo ya hace unos cuantos años, era como, guau, yo lo veía como imposible. Yo digo, ¿qué me estás contando? Entonces, claro, conseguía que mucha gente no me estaba ni 10 ni 15 minutos. Os lo tengo que decir ya directamente, no me daba ni 10 ni 15 minutos, sino que yo me tomaba mi tiempo y luego ya evidentemente la práctica te va haciendo que vayas resumiendo. Curva y de vayas aprendizaje, claro. Exacto. Pero lo digo porque mucha gente conectábamos con muchas ocasiones, por la gran mayoría de ocasiones, desde la parte más personal. Va de personas, siempre. La personas, la confianza, ¿no? Personas. No, compramos a personas, no importa, Human no importa to el logo human. que representes, no importa el logo que representes, que sea mega conocido, que al final te compran a ti, a Eva, te compran a ti Alejandro o me compran a mí. Sí. Esto es así. Yo creo que eso es lo que más nos puede acercar al otro, ¿no? El tener... Bueno, y aparte que generas ese buen rollo, ya no solamente ese buen rollo, sino esa confianza, ¿no? Que para mí es la base de la venta, generar confianza, que te digan, jolín, te he contado mi vida y no te conozco de nada, ¿no? Pues esto. No sé si os ha pasado, me imagino que sí, pero a mí me ha pasado muchísimas veces. Dice, yo no sé por qué, y te lo dicen un montón de veces, yo no sé por qué te estoy contando mi vida, si es que no sé, es como, yo no he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues yo no he venido a hablar de mi vida, al final. Yo he tenido algún cliente que ha venido a mi boda y todo, me casé ya hace años, ¿no? Pero sí, al final desarrollas una relación bestial y la venta es la consecuencia. La Claro. venta es la consecuencia. Claro que sí, claro que sí. Y lo que no haría, que me habéis preguntado lo que haría y lo que no haría. Lo que no haría sería, sobre todo, bueno, liderazgo autoritario brutal. O sea, controlador, autoritario y sobre todo desde ese punto de aquí estoy yo, ¿no? Que los hay, ¿eh? Que los Sí, hay todavía, ¿eh? sí, los hay. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí en particular, me causa mucho rechazo ese liderazgo de tipo agresivo, ¿vale? Yo no comulgo con eso, creo que hay otros tipos de liderazgo como más empático y con esa libertad y esa independencia que te deja el mero hecho de saber que puedes delegar la responsabilidad a tu equipo con la confianza como para que se sientan como que están trabajando pues para ya no solamente para ellos mismos, sino con un objetivo común y para la empresa. Sí, volvemos a la confianza, ¿no? La confianza con el equipo, ¿no? Que para que puedan trabajar bien y confianza para trabajar bajo el mismo objetivo, ¿no? Si no hay confianza, todo lo demás no sirve de nada. Sí, y fíjate que también me encuentro con personas
que el hecho de que no tengan, fíjate cómo son los patrones, ¿no? También, y que no tengan a un líder que esté encima, es que no confía, ¿sabes lo que os quiero decir? Sí. O sea, si no está el líder detrás, ahí, es como, ostras, ni contigo ni sin ti, ¿sabes? Es como... Depende de la cultura, ¿no? Que fomentes. Empieza desde la selección de personas y luego la cultura. Si tú fomentas el autocontrol, que cada uno sea responsable de su trabajo, incentivos, si tú fomentas esa parte paternalista de siempre, oye, cuando vayas a hacer esta oferta, la revisamos juntos. Hoy no está el jefe, hoy no voy a hacer la oferta, no la vamos a revisar juntos. Cada uno es responsable de su trabajo. Exacto. Lo que pasa que ahí se junta también, desde mi punto, es la experiencia que tú, o las experiencias que has podido tú tener antes. Claro, claro. A nivel personal también, ¿eh? Porque Sí, es lo que decimos, nivel personal y nivel profesional, hasta qué punto nos condicionan y nos limitan, ¿eh? La manera de hacer nuestra. Sí. Pero al final es eso, ¿no? El cómo ha sido tu experiencia para que luego cuando te presentes con un líder que te deja y te delega la responsabilidad y tal, te sientas mal porque te permita ser tú, Es que no encajas. Si no, no encajas. Hay que buscar los sitios donde encajas. ¿sabes? ¿Verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay la diferencia, ¿no? Entre dejar de hacer y dejarte y tirarte a los leones, ¿no? Porque a veces, ¿no? Sí, te dejo hacer, pero y confío en ti, pero oye, te apoyo, ¿no? Si hay cualquier problema, si hay cualquier cosa, si internamente tenemos que, tanto internamente como externamente, necesitas mi apoyo, cuenta conmigo. Yo creo que ese es el matiz más importante probablemente, ¿no? En dar libertad sí, que delegues está muy bien, pero no te desentiendas de lo que has delegado. Es decir, confío en ti. Hay Claro. cualquier cosa, hablamos, ¿no? Hay confianza suficiente como para que vengas aquí y podamos analizar y decidir cuál es el siguiente paso de esto que te preocupa. Y que sea honesto, ¿no? Porque hay gente que utiliza frases, pero que son vacías, que realmente no las creen solo porque suenan guays, ¿no? El hecho ha de ser un entorno seguro. Igual que en el coaching, las empresas y los equipos han de ser un entorno seguro. Puedes decir, no, sí, tú tira, pero claro, si luego no está la seguridad, te equivocas y te castigan por ello, a ver quién toma otra vez ese liderazgo, ¿sabes? Entonces tiene que ser coherente, ¿vale? Y al final, entorno seguro para poder... claro, si tú te lideras, sabes que te puedes equivocar y hay que tolerar ciertos errores, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, pero el caldo de cultivo tiene que estar ahí. Las bases de confianza, que volvemos a lo de siempre, tienen que estar ahí. Y luego pues ya cada uno pues que haga su autoliderazgo, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Me encanta esto que has dicho de coherencia, porque recuerdo un jefe que tuve, ¿no? Que decía, tienes que ser el CEO de tu propia cartera de clientes, de tu territorio, pero luego la cultura empresarial, para cualquier cosa, necesitaba seguir un proceso de aprobaciones. Es decir, bueno, pues ya no soy ya no soy tan feo, ¿eh? Si para cualquier historia tengo que pedir Claro. permiso a papá o mamá, hombre, Sí. pues tan libre, a lo mejor no soy. Exacto. Así Bueno, es. yo también hablando con un compañero también me decía, ¿no? Lo típico, dice, bueno, ¿y cuántos años llevas aquí trabajando en esta empresa? Y me dice, bueno, pues ya llevo, pues casi que va a hacer 4. Digo, ¿4 años? Dice, sí. Digo, ¿y qué tal? Dice, fatal. Digo, ¿por qué? Dice, porque entré con unas condiciones de que yo tenía que encargarme de mi departamento de sostenibilidad y tal y que cual, y no puedo hacer ni la O con un canuto. O sea, no puedo hacer nada. Digo, ¿y qué tal estás? Dice, muy mal, buscándome otra vía, de otra alternativa, porque aquí no me voy a quedar, Que lleva 4 años, se está tardando, ¿eh? ¿sabes? Claro. Pero ¿qué pasa ahí, Alejandro? Pues que una vez más los miedos, ¿no? Los miedos a lo desconocido, los miedos a tener que volver a empezar, la inseguridad económica, la inseguridad personal, eh, todo eso. Pero cuando te encuentras en una situación de estas, ¿no? ¿Realmente hasta qué punto es responsabilidad tuya personal de cómo te tomas la realidad? ¿O es responsabilidad de la empresa que no da las condiciones que debería dar? ¿Tú cómo lo ves, Eva? Yo lo veo en que evidentemente se mezclan las dos cosas. O sea, me dicen que yo voy a ejercer de un rol determinado y luego llego allí y no lo hago, entonces es una contradicción, ¿no? Totalmente. Eso crea una confusión que ya me lleva a preguntarme si realmente yo era eso lo que estaba buscando o no, ¿no? O si yo quiero quedarme ahí o no.
o qué quiero hacer con mi vida en ese momento. Entonces, creo que es un punto para no dejar pasar y para preguntarme realmente, desde luego, qué cosas quiero, y a partir de ahí tener una conversación nuevamente con esta persona, con el director, y decirle, bueno, al final es eso, ¿no? Es comunicación. Es qué haces ante esa situación, contigo, con lo que estás sintiendo, con tu propia gestión emocional, y luego cómo lo llevas a la acción. Si te quedas quieto, si no, si sale más tu parte reactiva y tu enfado y dices me cojo y me voy, o no, o desde la calma y la tranquilidad afrontas la situación con valentía y tienes esa conversación desde la más absoluta asertividad. Claro. Claro, en este caso que comentas, quizás sí que se crearon unas expectativas que luego por el motivo que sea no se cumplieron, pero es que también muchas veces las reglas del juego cambian durante el juego, ya porque no se toma alguna decisión a nivel corporativo, un cambio de organización, un cambio de jefe, etcétera, y de golpe, ¿no? Pues te encuentras que con un escenario completamente distinto. Entonces, claro, allí hasta hay variables que no controlas probablemente, pero hay muchas que sí, ¿no? Claro, Sí, pero te han cambiado las reglas del juego a mitad de partida ahí, ¿eh? Pero en el mundo corporativo es el pan de cada día, ¿no? Ahí está si te respetas o no te respetas. Pasa muchísimo. Y lo que decía Eva, el tema de conversaciones. Yo he leído que me gustó mucho, que nuestro éxito, nuestro futuro se mide por la cantidad de conversaciones difíciles que hemos tenido. Eso Entonces, es buenísimo eso lo que ha dicho Eva. Conversaciones difíciles. De hecho, me pasó que entré a colaborar con una empresa también que había mucha rotación en cuanto a líderes, ¿vale? Entonces, claro, la gente estaba alborotada, no lo siguiente, ¿no? Porque al final llegaba al punto de que ya nadie sabía cómo tenía que hacer, ni qué normas, ni qué nada, ¿no? Entonces, pues el último líder que hubo, bueno, hasta la fecha, cuando yo entré allí a complementar la empresa, pues te das cuenta de que ni unos son tan buenos ni otros son tan malos, ¿no? Al final es eso, ¿no? Es poner encima de la mesa. O sea, el líder dice, bueno, pues mira, está este departamento o está este otro, ¿no? Y a ver qué hacemos con... y luego está el departamento en cuestión, que entramos o entro a trabajar con ellos, y entonces me dan una visión totalmente diferente a la visión del líder, ¿no? O del director. Entonces dices, bueno, yo que estoy en el medio, ¿no? Nuevamente. Entonces, a ver, de todo lo que me cuenta uno y de todo lo que me cuenta el otro, a ver qué hay en común y a ver qué no. También. Muy buen punto, ¿no? Para poder luego escuchar a todos. Claro. Es que, claro, nos pensamos por lo que nos dicen, ¿no? El sistema en general, que todos somos iguales. Eso es un error. No somos iguales. Cada uno tiene un sistema representacional que se llama, ¿vale? Desde la PNL. Cada uno es visual, es kinestésico, ¿vale? O sea, es que no somos iguales. ¿Por qué? Porque cada uno recibimos la información exterior de una manera. A partir de ahí nosotros hacemos nuestra propia interpretación de los hechos, que podamos estar equivocados o no, ¿vale? Pero para nosotros es una verdad absoluta, para nosotros, pero no para el otro. El otro entiende su realidad, que es una realidad irreal. Percibida. ¿Vale? Sí, de lo que está pasando. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién? ¿Sabéis? Esto es como el típico ejercicio, no sé si lo habéis visto. Bueno, es una persona que está enfrente de la otra, ¿vale? Y esta persona ve un 6 en el suelo. Y la otra persona que está enfrente ve un 9. Y están todo el rato ahí, venga que no, que es un 6, no, otro que es un 9, no sé. Diferentes puntos, diferentes posiciones, diferentes realidades, diferentes argumentos, diferentes maneras de comunicar. Pues eso. Ahí entra la empatía. Sí, claro, la empatía, pero la empatía ya no solamente entendida como empatía, porque la palabra empatía también se usa así mucho como muy, muy livianamente, ¿no? No. Sí. Seis. Sí, pero ya no solamente pones en los zapatos del otro, ¿vale? Que esto parece fácil, pero tampoco es, ¿no? Es comprender las emociones del otro. O sea, ya no es que te entienda lo que me estás diciendo, es que yo me ponga en la emoción que tú estás sintiendo. Ahí es cuando realmente hay una empatía, desde mi punto, ¿eh? Sí.
Ahí es nada, ¿no? Que al final todos venimos de casa con nuestros propios, con nuestra mochila, con nuestros sesgos, ¿no? Y si no tienes el contexto, Sí, es sí. muy complicado hacer ese ejercicio. No, no quiere decir que no se pueda hacer, pero es muy complicado. Se entrena. Lo que sí que te puedo decir es que se entrena. Se entrena. Y lo que mejor no, nos puede pasar es que se presenten las situaciones, se presenten las personas mm, para que nos muestren eso, justamente, ¿no? Para que nos muestren eh, estas cositas, ¿no? Estos pormenores, o como queráis llamarlo, ¿no? Para que nos demos cuenta de que así no. Sí, creo que volvemos otra vez al punto de partida de la confianza, ¿no? Es decir, tú para desnudarte emocionalmente, si no tienes un entorno en el que te sientes la persona delante, no te transmite confianza, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces estamos otra vez en Evidentemente, lo mismo. evidentemente, evidentemente. Confianza, ¿eh? Estamos otra vez en confianza para poder vender, para poder apoyar al equipo. Y no sé qué confianza te transmite una figura que está últimamente muy de moda, ¿no? Sobre todo en grandes corporaciones, que es el famoso Chief Happiness Officer, ¿no? El, el jefe de la felicidad de la empresa. Sí. No sé si crees que toda empresa debería tener una, qué percepción tienes de eso, si todos deberíamos ser Chief Happiness Officer de nosotros mismos y de nuestros compañeros. Venga, va, mójate un poco en Mójate, esa figura. mójate, Eva, mójate un Venga, poquito. va. A ver, yo la figura como tal me parece estupenda. Me parece estupenda que haya un referente dentro que apueste por generar esos entornos de bienestar, de generar ese clima positivo, de dar ese soporte dentro de la empresa. Si es obligatorio o no, evidentemente no es obligatorio. No, no pasa porque sea obligatorio. Pero sí que es verdad que en una gran corporación sí que sería mucho más fácil introducir una figura así que no una pequeña o una mediana empresa. ¿Vale? Por la magnitud, ¿no? Por el volumen de empresa. Entonces, de la misma manera que yo estoy muy a favor de que hayan departamentos de recursos humanos que se enfoquen a hacer, bueno, aquí ya me meto en, pero bueno, que estén enfocados en el desarrollo de las personas, vamos a dejarlo así, y no en otros menesteres, porque también hay recursos humanos que están trabajando también en otras particularidades de la empresa y no tanto en desarrollo y acompañamiento de personas. Es lo ¿Vale? habitual, ¿no? Yo Que, al menos lo, no sé. que también me ha pasado en Ujú. ese sentido. Están en otros pormenores. Contabilidad, otros pormenores. Las fiestas de Navidad. Las cestas en Navidad. Entonces, que oye, que yo respeto mucho eso, ¿eh? Vamos a... Que es necesario, que Al sí, eso final, hace aquí cada felicidad. uno, lo que es congruente o no para cada uno en su puesto de trabajo, eso ya Claro que que lo sí, decida cada uno, ¿no? efectivamente. Pero sí que me parece una figura importante dentro de la empresa, sobre todo por los que también estamos ahí dedicándonos a hacer ese tipo de acompañamiento a la empresa. Me parece una figura importante. Y a nivel de KPIs, ¿cómo medirías esto? Es decir, tú entras a una empresa y para ti, ¿cuáles son los KPIs que evalúas para medir ese bienestar? ¿Lo objetivizas de alguna forma? Pues claro, en los KPIs, pues mira, hay muchos KPIs, desde luego, ¿no? Pero para mí hay una serie de KPIs que son básicos y necesarios, ¿no? Para cuidar, sobre todo para cuidar a las personas dentro de las empresas. El primero es saber si estás satisfecho o no con tu puesto de trabajo. Para mí ese es primordial. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Con una encuesta o cómo lo haces? Sí, son encuestas. Son encuestas que se van pasando y entonces ahí identificamos, pues bueno, cómo están las personas dentro de las empresas. Por eso digo que el primero es saber si tú estás satisfecho en tu puesto de trabajo, ¿no? Porque no hay nada más frustrante que si tú estás en un trabajo que no quieres estar. Es lo que hemos comentado antes con el ejemplo, ¿no? Sí. Después, otro sería la tasa de rotación. Es algo que nos estamos encontrando muchísimo, cada vez más. Habida cuenta de que hay un desafío ahí, que es que los mejores, ¿vale? Se están yendo y luego no se encuentra personas para trabajar. Pero da igual, yo no sé vosotros, pero da igual con qué sector hables.
Está pasando en general, o sea, no es un sector determinado, está pasando en general, que no Sí, hay yo también gente lo he para percibido. trabajar. Sí, O me sea, lo han dicho. ahí están las empresas y compañeros de selección de personal, que es que el otro día hablando con una de ellas me decía, Eva, es que lo tenemos muy chungo, ¿vale? Entonces está habiendo un cambio, está habiendo un cambio. Después, por lo que decíamos antes, ¿no? Y retomo, vida personal, vida profesional, ¿no? Pues ver ese equilibrio también de vida personal y vida profesional. Por supuesto, si no queremos llegar al burnout, tenemos que hacer esas encuestas para identificar los niveles de estrés. Y algo que puedas hacer, digamos, a nivel individual, yo para ver cómo voy a nivel de bienestar o de burnout, porque al final la encuesta es algo que haces puntualmente o de manera frecuente, ¿no? Pero ¿qué recurso podría hacer yo mismo para ver cómo estoy? Bueno, sobre todo el que tengas contigo esa observación, que es lo que venía diciendo antes, al principio de la conversación. Yo creo que eso es lo fundamental, el que tú te observes cómo te sientes en tu día a día, el que tú te observes cómo te hables en tu día a día. Tu diálogo interior es lo que manda en tu cerebro. No hay mayor... no hay mayor, es que te iba a decir, el autosabotaje nos lo hacemos nosotros, no nadie más. O sea, entonces, qué importante es prestarle atención a nuestros pensamientos, porque el 80% de ellos son negativos. Entonces, cuidado porque tu mayor enemigo puede ser tú mismo. ¿Vale? Entonces, cuando te identificas con esa parte de ti, es ahí donde realmente hay que trabajar. ¿Vale? Para poder liberarte o librarte de ese círculo de bucle que entramos muchas veces y que nos produce unas emociones que van en contra de lo que nos puede permitir la felicidad, ¿no? Totalmente. Y volviendo a los KPIs, yo recientemente hice un estudio de los retos en las ventas B2B y obviamente uno de los temas que preguntaban los vendedores era su estado de ánimo. Y ahí salieron dos estadísticas muy, muy interesantes. Una es que el 64% de los vendedores se sienten agotados, con lo cual hay riesgo muy grande de burnout. Y por el otro lado, salía que únicamente el 5% de los directivos tenían el bienestar del equipo como una prioridad. Es decir, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que hay rotación, y hay bajas y todas estas historias, ¿no? Es su trabajo realmente, ¿eh? Gestionar personas, ¿eh? Los líderes. Entonces, si la máquina no está bien, es difícil que dé resultados, ¿no? Entonces, Mira, el otro día las estadísticas están ahí y eso es una realidad y eso son datos, ¿no? Y justamente las empresas quieren datos. Justamente las empresas quieren datos y muchas veces nosotros cuando vamos a la empresa es como, bueno, ¿qué me estás contando? En ese sentido, ¿no? Vale, pero lo complementamos con datos. O sea, te lo digo porque el otro día me encontré un ejemplo, ¿vale? Me gusta poner muchos ejemplos para bajar mucho a suelo y saber que esto está pasando. Me dirijo a una persona, tengo una reunión con esta persona y me dice, Eva, me encantaría, no sabes cuánto me encantaría que aportaras tu valor a esta empresa. Me encantaría, es que no te lo puedes imaginar, me encantaría. Pero ¿sabes qué? Dice, no te quiero desmotivar, pero conozco a mi jefe. Y mi jefe te va a decir que no, ¿vale? Y le digo, bueno, el no ya lo tenemos, ¿no? El Claro. no ya lo tenemos. Claro. Digo, bueno, pero ¿qué opciones, no? Esa parte proactiva, ¿qué opciones tenemos? A ver, pues con quién puedo contactar, vamos a ir poco a poco, ¿no? Y entonces me facilitó el contacto de otra persona que, curiosamente y casualmente, de recursos humanos, ¿no? Pues me dijo que sí. Entonces, me dijo que sí, ¿vale? Paso número 2, ¿vale? Me dijo que sí. Le volví a escribir y le dije, digo, que me ha dicho que sí, esta chica. Me ha dicho que sí. Dice, no me digas, digo, sí. Digo, bueno, perfecto. Paso número 3, reunión con la chica, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque es tan importante la alineación en la empresa. O sea, puede haber muchísima voluntad por parte de todos, pero si no hay voluntad por parte del director o por parte del CEO, ya la hemos liado. yo me lo llevo en un terreno de ventas, esta anécdota que has contado, ¿no? Que al final
Total. Que uno te diga que no quiere decir que haya otra puerta que esté abierta o medio abierta. Con lo cual yo creo Ahí es, está. es Ahí algo está. que hay que tener presente. Al final Y es qué haces tú con la situación y hasta dónde puedes llegar, evidentemente, sabiendo cuál es nuestra parte y cuál es la parte del otro, ¿no? yo debo reconocerte que me he quedado anclado en la frase que has comentado al principio, ¿no? De o paras o te la vida te para. Entonces, sí que me gustaría pues, nos compartieras un consejo. Es decir, para esas personas que están al límite y quizá todavía no lo saben, ¿no? O ese vendedor que se siente agotado pero todavía no ha reconocido que tiene un burnout. Si alguien que está en esa situación nos está escuchando, pues ¿qué le dirías? Pues sobre todo que se observe cómo se siente. A partir de ahí, que yo, es que fue lo primero que hice. Yo llegó un momento de mi vida que a mí el cuerpo me habló y yo creo que se puede atender a todas las señales del cuerpo cuando estamos pendientes de nosotros mismos. Porque muchas veces la rutina, el día a día, todo lo de fuera, toda la parte exterior nos hace que nos perdamos y no nos demos cuenta y no pongamos esa importancia y esa atención y esa conciencia a nosotros mismos, ¿no? Estamos con una inercia constante de estrés, estrés y estrés y al final eso conduce a eso, al burnout. El estrés es la antesala al burnout. Por tanto, atención, observación y en consecuencia pedir ayuda. Importante es, ¿no? Al final nos educan de Pedir pequeños a... ayuda, ¿Así? que es algo que tampoco se suele hacer. Es decir, hey, me encuentro así, ¿qué puedo hacer? ¿Y a quién puedo recurrir? ¿No? ¿Qué recursos hay que me puedan ayudar a? Pedir ayuda, importante, ¿eh? Porque al final, lo que comentaba, ¿no? De pequeños te educan para ser autoindependiente y cuando eres grande te das cuenta de que es al revés, que autodependiente poco, es Nada, decir, nada, nada. que vas a necesitar ayuda segurísimo para una cosa en la otra a lo largo de la vida Claro, y hay que ser vulnerable, ¿no? Y decir, mira, pues mira, no llego, no puedo, no sé cómo eso gestionar es, esta situación, eso voy a es. buscar ayuda. Reconocer que no podemos ni con todas las situaciones, ni con todo en esta vida, que somos humanos, emocionales y racionales a la vez, y que hay situaciones y hay momentos y hay etapas de nuestra vida que tocaremos fondo, y en ese tocar fondo pasa por tomar conciencia, que es lo que me pasó a mí, y a partir de ahí buscar desde esa parte de querer evolucionar, de quererte reconstruir, de querer superarte, de querer esa actitud al final, que es lo que nos lleva, que para mí se basa en ser feliz, ¿vale? Ese es mi propósito, a pesar de los pesares, a pesar de los obstáculos, a pesar de todo lo que nos envuelve. O sea, yo creo que la mayor tranquilidad, y más cuando cumplimos años, esto es algo que también compartí hace poco, cuanto más mayores nos hacemos, vamos buscando, vamos anhelando más encontrar esa paz y esa tranquilidad. Y eso pasa por estar bien con nosotros mismos. Así que yo recomendaría eso. Sí, yo creo que para cerrar es un muy buen punto, ¿no? Sería un poco autoconocerse, escucharse, ¿no? Un ejercicio interior primero y luego escuchar y observar a los demás, ¿no? Yo creo que al final... El primer paso del autoconocimiento es la consciencia, la observación y la consciencia. Tan sencillo como salir de tu casa, dar un paseo y estar en el paseo, hacer un paseo consciente. Observar a las personas, observar qué te rodea, observar si hay árboles, si no hay árboles, si hay nubes, si no hay nubes, si hay aire, si no hay aire, quién te mira, quién no te mira, qué te dices, qué no te dices. O sea, yo empezaría por ahí. Qué fácil es decirlo y qué complicado es hacerlo, ¿no? Y al final estamos tan Pero al final hiperconectados. eso es, pero al final es cuando tú recibes esta información es qué te llega, primero, y segundo, qué rechazas, y tercero, qué te invita a hacer. Muy bien, Eva. Yo creo que reflexiones potentes y profundas, ¿no? El estar consciente también, ¿no? Del momento, disfrutar del momento. Yo creo que también es un punto muy... que también es muy fácil de decir y complicado de hacer. Sí, lo que pasa que cuando vives situaciones muy duras y muy complejas, te das cuenta de que no hay mañana. Te das cuenta de que hoy es hoy.
y nos pensamos que vamos a vivir una eternidad y que nuestra vida va a ser muy larga y que no nos va a pasar absolutamente nada. Y realmente cuando vienen situaciones que son muy complejas te das cuenta que no somos nadie. Ejemplo, el apagón. No somos nadie. Y que está en nuestras manos el que cada día hagamos lo que nos haga sentir satisfechos y felices. Por tanto, a partir de ahí, presencia, consciencia, observación y acción. Genial. No se me ocurre mejor manera que cerrar esta conversación de hoy con este mensaje tan potente que has lanzado. Así que muchísimas gracias, Eva, y Alejandro, por esta conversación. A vosotros, a vosotros. Quien quiera, pues que nos esté siguiendo en YouTube o en Spotify o donde sea, pues que estaremos encantados de escuchar vuestros comentarios. Estaremos encantados de que suscribáis al canal, que nos deis un like y todas estas cosas que se dicen en las redes sociales, pues sí que nos gustará escucharos. Y obviamente os dejaremos en el enlace, en la descripción os dejaremos un enlace a nuestros perfiles para quien quiera nos pueda descubrir y por qué no nos pueda contratar también, que para eso estamos. Por supuesto. Oye, ha estado súper bien, muy a gusto. Daros las gracias nuevamente y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, un abrazo. Chao.